Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su geografía o el momento en que decidan ver este programa. Estamos por concluir ya esta segunda temporada de La Comuna. Durante 18 episodios hemos platicado con resistencias de diferentes lados del planeta. Hoy, en nuestro noveno capítulo de esta segunda temporada, de la mano de Aziz Aslan nos adentraremos en la experiencia de libertad que se construye en el Kurdistán. Pero bueno, no les quiero contar más sobre esta interesante charla y prefiero que ustedes disfruten de esta nueva emisión. Con la conducción de Raúl Romero, esto es La Comuna. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía en la que se encuentren o el momento en el que decidan ver este programa. Mi nombre es Raúl Romero, integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, y estamos ya en el número 9 de la segunda temporada de La Comuna. Próximamente estaremos cumpliendo prácticamente un año con esta serie de programas que iniciamos con motivo o en el contexto de la pandemia, y que pronto estaremos cumpliendo nuestro primer año y vamos también hacia nuestra tercera temporada, así que estén al tanto, pronto les estaremos anunciando algunas sorpresas que tenemos preparadas por ahí. Y el día de hoy, para platicar sobre un tema que ha sido interesantísimo, tenemos a una compañera que en la Red Universitaria Anticapitalista queremos y admiramos mucho, a la compañera Azize Aslan. ¿Qué tal, Azize? ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl, ¿cómo estás? Pues qué gusto, les platico rápidamente. La doctora Azize Aslan acaba de publicar su libro Economía Anticapitalista en Rojava, que fue ganadora del premio Cátedra Jorge Alonso 2021. Aquí está, ustedes lo pueden ver. Ya al ratito Azize nos va a decir dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden descargar o lo pueden comprar. Bueno, es una compañera del Kurdistán, kurda, del movimiento de mujeres del Kurdistán, que se ha dedicado a reflexionar, a pensar, a escribir, a militar, ¿no? O sea, es esta vieja dualidad o compromiso teórico-práctico, y la hemos invitado hoy a que platique con nosotros, con nosotras, cuéntanos, para alguien que por primera vez escucha o que ha visto ahí en las redes sociales o que las ha visto a ustedes en los encuentros de mujeres, pero que tiene más curiosidad, ¿qué es el Kurdistán? ¿Qué es el movimiento de mujeres? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus causas? Platícanos de manera general, Aziza. Bueno, pues antes de todo, pues muchas gracias, querido Raúl. Es un gusto, es mi placer estar contigo acá. Y muchas gracias también a los compañeros y compañeras de la comuna por abrir ese espacio para hablar sobre nuestra lucha y nuestro proceso de autonomía y liberación. Bueno, es que ya sabes, como hace 5 años que yo vivo en México, pero recuerdo mi primera vez cuando gente me preguntaba de dónde eres tú, entonces yo decía Kurdistán y pues se quedaban con una cara de no saber, ¿no? Entonces, por eso como siempre fue como muy difícil contestar qué es Kurdistán y dónde estamos, ¿no? Bueno, digamos, Kurdistán es un territorio donde viven los kurdos. Los kurdos es un pueblo que vive en Medio Oriente y está dividido entre 4 países: Irak, Turquía, Siria y Irán. Pero en toda la zona se puede encontrar en otras geografías, como también las comunidades, poblaciones de kurdos, pero está más concentrado en una tierra que nosotros llamamos Kurdistán. Pero realmente oficialmente no es un país, nunca fue un territorio independiente, nunca fue un estado-nación, pero cuando nosotros hablamos de Kurdistán no estamos refiriendo como un país, estamos refiriendo a un territorio donde viven los kurdos. Y bueno, los kurdos, como por haber fragmentado y dividido entre estados-naciones, que después de la Primera Guerra Mundial que configuraron allá en Medio Oriente a través de el acuerdo de Sykes-Picot, tal vez ustedes saben, como que Medio Oriente fue dividido así como un pastel, entonces ahí el Kurdistán, como digamos, quedó dividido entre esos 4 países que he mencionado.
Entonces esa división, digamos, pues trae una negación de la identidad kurda, su cultura, su idioma. Como todos países, estados, naciones que configuraron allá, dijeron que los kurdos nunca fueron existiendo, no existen y no van a existir. Entonces, pues ahí como empezamos una lucha. Bueno, hay muchos intentos, ¿no? Como para que aceptan, digamos, en Medio Oriente a la existencia de los kurdos y las kurdas, pero realmente, digamos, la lucha que estamos llevando es una lucha que se fue armado después de 1978 a través de la Organización de Izquierda Kurda. Digamos, a esas todas rebeliones que tuvieron los kurdos, pues llevaban como para que aceptan su identidad, que aceptan su idioma, porque como la negación fue como de prohibir todo. Entonces, los kurdos no podían hablar su idioma, no podían vivir su cultura y no podían hacer nada fundamental para un ser humano. Entonces, la lucha empieza desde allá y bueno, desde 92 tenemos como una lucha de mujeres que donde al ratito cuando hablamos como de, vamos a ver que la lucha de mujeres trajo un orden de la lucha como una lucha antipatriarcal. Entonces, hoy en día como que he conocido mucho a través del movimiento de mujeres del Kurdistán, pero realmente estamos como todos los pueblos de Kurdistán, porque ahí en Kurdistán tampoco no estamos viviendo solo los kurdos, también hay como armenios, hay asiríos, hay árabes que hoy en día en Rojava están parte de gobiernos autónomos y del proceso autónomo. Entonces así, Así se. Entonces, en este territorio donde ha habitado históricamente el pueblo kurdo, pero también ahora hay otros pueblos y tienen su propia cultura, su propia lengua, su propia identidad, geopolíticamente, ¿cuál es la importancia del territorio que se encuentra atrapado en estos 4 estados-naciones y que constantemente es agredido y que constantemente es violentado? sí, bueno, ahí hay muchas características digamos, de esa geografía. Uno, somos 20 millones de una población, no somos poquitos, ¿no? Pero como 20 millones negados, ¿no? Y otro, como que estamos, pues, corazón de Medio Oriente, entre 4 países, del paso desde Asia hacia Europa, realmente como el paso hacia Turquía, como se da mucha importancia a ese corazón, digamos, del Medio Oriente, pero realmente como que mucho interés que tienen como todos los países internacionales que están allá, pues como geografía se encuentra con mucho petróleo, entonces como en ciudades de Iraquí, Kurdistán y de Kurdistán de Siria, como hay muchas zonas que donde encuentran muchas reservas de petróleo, pero otra cosa que creo que a mí me parece es más importante, estamos en Mesopotamia y Mesopotamia donde fue la civilización neolítica, donde se fue domesticado, digamos, el trigo por manos de mujeres, donde hubo como una historia grande de las mujeres, desde las diosas hoy en día como las mujeres guerreras, y pues Mesopotamia es donde hay como de una producción de agricultura muy, muy importante por toda la zona y pues los kurdos no pueden aprovechar de eso. Creo que esas características son las cosas que pueden definir a esa, como digamos, materialmente, pero otra cosa creo que la especialidad de la zona, donde hay mucha diversidad social y cultural, es decir, como de donde viven los kurdos, viven con diferentes etnias y diferentes religiones, donde hay como cristianos, ezidíes, musulmanes o judíos, o donde hay también árabes, kurdos, turcos, asirios, ezidíes que se viven en la misma zona, y realmente la vida cotidiana no está tan conflictivo, como viven en paz, pero como los conflictos artificiales que crean a través de la mentalidad de Estado-nación, ahí como que trae como unos conflictos entre diferentes etnias o diferentes, digamos, religiones, ¿no? Ok, muchas gracias. Así se. ¿Te parece si vamos a un corte?
Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. هلدا هلدا هوا المساري هلدا ليخا ليخا جبو ضايق لفربة باري خواتة تنسروك وصوص ددن بيتاجي يانا بحتى ام بمرن جبان ننسروك أبو ساري هلدا آقر بيخة جارك تجمني ما بمرة رابن بيا ليخن عصرين ام برنادن حتى مرني ام برتبن روش عفاطن بكورستان فاشيستان امي بقرن طول هلدان انزالوكان در كيفن جمالا بكيفن ميدانا امن دنجي عجلان امن دنجي زانا معافز تخابون كردي مهي شربون جفانين حولن. Muchas gracias por continuar con nosotros en este 9º programa de la temporada 2 de La Comuna. Estamos platicando con Azize Aslan y ella nos está platicando ahora las características históricas actuales, a manera de ojo de pájaro, dirían, ¿no?, sobre la lucha del Kurdistán. Y Azize ya comenzaba a contarnos sobre las luchas por el reconocimiento, las luchas del pueblo kurdo, de los pueblos que habitan en el Kurdistán, y daba una fecha clave, 1978. ¿Qué pasa en esa época o qué es lo que viene en esa época, Azize? Sí, bueno, 1978 es la fundación de organización del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Es decir, la organización que representó y también unió todas las izquierdas de los kurdos. Pero antes de eso, tal vez como que hay que dar como un poco contexto, cómo se fue a esa organización, ¿no? Como antes de que organice el PKK, hay como de unos procesos importantes que definen a esa fundación. Uno es como que en todo Medio Oriente o en África había como las luchas de liberación nacional. Entonces, especialmente la lucha de Argelia, que inspiró como toda la zona, también inspiró a los kurdos, como buscar como una libertad más junta. Como he mencionado, había muchas como rebeldías para que se aceptan su existencia, o había muchas demandas, pero como siempre habían terminado esas rebeliones con masacres, porque eran como más masivos, digamos, en sentido. Pero en como la lucha a liberación nacional armada de Argelia, que inspira también a los kurdos, y los kurdos empiezan como también a conocer a esas como ideas del socialismo y de izquierda, conjunto con con la izquierda turca, digamos, en ese sentido. Porque el PKK se fue fundado como en parte de Turquía, que nosotros llamamos Bakur. Es decir, como de ahí como que con la izquierda turca, que los kurdos empiezan como, digamos, a conocerse con ideas izquierda, y las luchas nacionales de Argelia y de otras zonas, que inspira. Entonces, pues ahí como que deciden los kurdos pues armar una lucha armada, que es la fundación del PKK, digamos, en 1978. Y bueno, esa fundación es importante porque trae dos cosas. Uno, como que los kurdos, primera vez que como una izquierda separada, como que se fundan. Es decir, antes que muevan como con la izquierda turca, pero como izquierda turca tiene como, digamos, unos ejes como nacionales y chauvinistas, entonces, y siempre como que tenían una idea de revolución socialista, diciendo como que, bueno, primero como la lucha de clases y luego como hacemos como una revolución, tomar el poder y ahí le damos derecho de los kurdos. Pero esa idea creo que como que se fue entendido que los kurdos necesitan hacer su propia lucha, porque pues sí, el socialismo era como lucha común, por eso como se nombraron como Partido de Trabajadores de Kurdistán, pero realmente necesitaban los kurdos como armar su lucha propia, y por eso como la organización del PKK es la primera organización separada de izquierda kurda. Entonces, por eso es muy importante, y es la última rebelión, digamos, está más popularizado, y no fue, digamos, una rebelión como vencido en el largo de 45 años que está llevando. Y bueno, porque no está vencido, digamos, porque no fue como que quedó solo una lucha armada, más bien como fue una organización donde se encontró con su base popular. Digamos, los estudiantes que armaron a esa organización del PKK luego se fueron a
a donde vivía el pueblo. Entonces ahí como que conocieron con el pueblo y empezaron también como de aprender y cambiar con el pueblo. Eso como me hace mucho sentido acá en México, con todas las discusiones que aquí existen, como a través del zapatismo. Entonces eso como que, pues un proceso donde que el PKK, como una lucha armada, empieza por la liberación y armar como un Estado unido, independiente, socialista del Kurdistán, de los kurdos, y esa idea también a lo largo de camino se fue cuestionado y se fue cambiado, que hoy en día, digamos, a esa organización representa una organización que busca la autonomía para los kurdos a través del paradigma de confederalismo democrático. Así ahora que te escucho, no puedo evitar, guardando todas las diferencias, pensarnos también desde América Latina. O sea, como parecían como historias también paralelas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, en el que este momento de luchas anticoloniales, ¿no? Ponen en el centro el debate sobre la liberación nacional, el terminar de conformarnos como estados-nación para combatir el imperialismo o el colonialismo que ha caracterizado nuestras tradiciones. Y en esa liberación nacional surge el debate también con un carácter más internacionalista que viene desde las fuerzas socialistas. Y ustedes ahí llegan, o lo que observas es que llegan a otro debate, que es el tema de la autonomía. ¿Cómo entra en este debate de los nacionalismos revolucionarios, por llamarlos de alguna forma, populares, antiimperialistas, anticoloniales, del socialismo internacionalista con su sujeto principal y la lucha de clase, y la autonomía de la identidad de Rojava? ¿Cómo llegan a ese debate? Sí, pues es como, tiene muchos detalles, ¿no? Como que yo solo como puedo hablar de tal vez como dos ejes. Uno como que pues, como digamos, la organización se arma en 1978, pero la lucha, digamos, empieza como 1984 y en 90s, como se junta con esa base popular y empieza a movilizarse miles de gente, millones de los kurdos en todas las calles y en todas las ciudades de Kurdistán, apoyando a esa lucha armada, pero con una manera más masiva, es decir, como de, pues son civiles que se movilizan. Y cuando a esa movilización, cuando empieza en las ciudades y en calles de los kurdos, que nosotros llamamos Serdán, se junta con otro eje que se trae como una transformación hacia la autonomía a organización, que empieza como las mujeres empiezan a formarse como una organización propia, separada, pero unida al mismo tiempo, y que pues eso pasa en 92. Digamos, en años 90, como esas movilizaciones populares y la organización de mujeres del Kurdistán como una lucha propia, empieza a traer como a la agenda de la lucha, pues la lucha de liberación nacional, sí, pero no es suficiente, porque eso no trae la emancipación social total, al menos para las mujeres, ¿no? En ese sentido, además, como en toda en región, como había mucha influencia de socialismo real, de URSS, pero URSS también ya está en colapso, y por eso como que la organización empieza a poner su agenda como una crítica de sus objetivos de la lucha. Y ahí empieza a diciendo como pues nuestra como objetivo considerar que el Estado puede ser como un medio para emancipación social fue un error. Entonces el Estado, ningún Estado, que será como un Estado kurdo, no puede traer como ninguna emancipación social, porque al final del día es una jerarquía, es una construcción de sobre sociedad. Entonces, para que esas movilizaciones populares toman espacio y decisión y voz, pues ahí como que empiezan a dejar de ese objetivo de decir, pues no vamos a luchar por armar un Estado, más bien como vamos a buscar otro paradigma, y ese paradigma, como digamos, empieza a aparecer agenda de los kurdos como concepto, como un proyecto político en 2005, nosotros llamamos confederalismo democrático, que es un tejido de las autonomías democráticas que para cada parte de Kurdistán o para cada comunidad de Kurdistán que se armaría su autonomía, y esos que se puedan tejer entre sí
a través de congresos de los pueblos y de ahí como puedan confederarse entre sí. Así se, y en una, digamos, en un debate estratégico, estas contradicciones de imperialismo, Estado-nación, colonialismo interno, patriarcado, mujeres, en esas múltiples contradicciones, ¿hacia dónde se decanta el movimiento de los pueblos del Kurdistán? ¿Las combina, prioriza uno? Entiendo que un poco la idea de la autonomía está ahí presente, pero renuncia a una por enfocarse a otra, o cómo sucede ahí. Yo creo que por ejemplo, hay que entender de Kurdistán que es un territorio colonizado, pero no por países de allá. Kurdistán es como una colonia internacional, donde están todos como los rusos, como de gringos y todo, como Inglaterra, Francia, desde el inicio es así. Entonces, por eso todas esas como de contradicciones que trae como por ser como una colonia internacional, entonces allí como que no se puede resolver solo negociando, por ejemplo, con países donde nos encontramos. Es decir, como ningún diálogo por paz pues no llega como a algún acuerdo. Entonces, por eso como que idea de la autonomía, que los pueblos se organizan y no buscan como una demanda, como un paz como con los estados, naciones, más bien que se crean entre sí. Entonces, por eso creo que contra imperialismo de los países, nosotros tenemos como una solidaridad de los pueblos, lo que estamos buscando a través de Nación Democrática, ¿no? Es un concepto que usamos. Y otra cosa, creo que esas como todas matrices como de que aparecen en Kurdistán, por ejemplo, nosotros llamamos a esas contradicciones que Kurdistán no tiene, como ninguna sociedad, no se puede llamar solo a través de un conflicto de clases, ¿no? Por eso como del socialismo, como que se fue como, digamos, hablado, discutido a través de ese conflicto de clase, nosotros no vemos así, como que ya empezamos a ver como que el conflicto o la contradicción social más grande está entre el Estado y de la sociedad, porque toda la sociedad está oprimido por los estados con la mentalidad de Estado. Digo, no son como un aparato, como la mentalidad de Estado-nación nos subordina en algunos sentidos, como por ejemplo, no sé, buscar es la de ciudadanía, ¿no? En ese sentido, o como querer de aprovechar de eso, en lugar de decir como que yo me organizo, decido yo y pues lo hago, lo practico. Entonces creo que la autonomía para nosotros es un poco la idea de eso, buscar como unas decisiones colectivas de los pueblos. Así se, vamos a un corte y regresamos a nuestro tercer bloque. Quédense con nosotros. Mi nombre es Shersan Mora, soy de México y he estado en Rojava por 2 años. El cambio más grande que he visto desde que llegué a Rojava ha sido que ya no solo estamos luchando contra el Estado Islámico, que ya también estamos luchando contra el Estado turco, contra sus mercenarios y contra sus yihadistas. Yo quisiera que más gente entendiera que esto no solo es una guerra, también es una revolución de mujeres, también es una revolución social. Las cosas que están pasando aquí son cosas hermosas, ¿no? Hay muchísimo más que solo violencia y la guerra que está aquí. Pues para ayudar, la gente pues puede venir aquí, puede venir a las estructuras civiles y si quieren también a las estructuras militares. Pero si no es posible salirse de sus propios países, también pueden ayudar desde donde están. Pueden poner presión al Estado turco con las medidas sociales, protestando, creando grupos. O sea, hay muchísimas cosas que pueden hacer. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en este 9º programa de la temporada 2 de La Comuna, platicando con Aziz Aslan a propósito de su libro Economía anticapitalista en Rojava, las contradicciones de la revolución kurda en la lucha kurda, que ustedes pueden adquirir ya en México.
que ahorita sí se nos dirá también dónde lo pueden conseguir. Y yo me quedé con ganas, así de preguntarte esto, ya lo mencionaste y está muy presente en sus debates, en tu libro. ¿Qué es el confederalismo democrático? ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Cómo llegan a la modernidad democrática? Como propuesta teórica y política. Uh-huh. Como dije, esa como influencia del colapso del socialismo real y como la idea de la discusión o la crítica de la fetichización del Estado, o como que o URSS como había fetichizado como a través de un capitalismo estatal. Entonces creo que a eso como trajo a todas las luchas como una nueva búsqueda, ¿no? Como acá en Latinoamérica y también ahí en Medio Oriente. Y ahí también los kurdos como empezaron a decir, pues ya como que si no vamos a luchar por un Estado kurdo, entonces ¿qué? Y ahí como que dije, como empieza a aparecer en la agenda, digamos, a esas todas críticas y esas ejes que decía como movilización popular y de la formación del movimiento de mujeres del Kurdistán, y trajo como toda esa discusión de 10 años, y después de 10 años empezó a aparecer ese concepto, digamos, confederalismo democrático. Pues confederalismo democrático tiene como, digamos, una organización concreto de cómo armar como congresos de los pueblos y de las mujeres, y esos congresos que deciden dónde están, como en sus zonas, es un poco basa sobre las comunas, asambleas y luego como de Congreso de los Pueblos, y entre esas como que se arma como un tejido, pero para cada congreso se queda también autónomo por las necesidades y por decisiones de sus necesidades, ¿no? Entonces, confederalismo democrático, digamos que tiene como bases como de armar las comunas. Es decir, las comunas como donde configura la vida cotidiana en Kurdistán, donde gente vive, ¿no? Es decir, como puede ser su aldea, puede ser su calle, puede ser su barrio. Pero esas comunas no son con sentido de acá cuando ustedes dicen como comunidad, porque la comunidad como base sobre un sentido común de, por ejemplo, no sé, venir de misma raza o de venir de misma cultura, misma idioma. No, como las comunas de Kurdistán es donde están buscando una convivencia entre diversidades, porque la de cada pueblo, cada barrio configura con mucha diversidad. Entonces es como una reconstrucción de las relaciones sociales a través de como una organización de convivencia entre diferencias, y esas diferencias pueden ser diferencias etnias, religiones o posturas políticas. Es decir, como de no necesariamente deben apoyar como la línea autónoma, pero deben ejercer la autonomía en su comuna. Entonces, decir como políticamente, como que no necesariamente deben como apoyar el gobierno autónomo, pero como que la lucha invita para que autonomizan sobre sus territorios. Eso es como la configuración de la comuna. Y la comuna es como muy importante porque pues donde la gente practica a través de asambleas producir sus necesidades como fundamentales y colectivos, es decir, como de producen su salud, producen su educación autónomo, y también como de pues arman cooperativas, hacen como trabajos colectivos, más o menos como toda la comunidad lo que hace acá, pues ahí hacen en las comunas, pero como de, digamos, como una estructura nueva para la sociedad. No puedo decir que es como de una estructura que siempre hubo en Kurdistán, no, más bien como a través de la lucha por la autonomía está configurando a esa estructura. Y bueno, como comunas tienen asambleas y como que esas asambleas van tejiendo como a través de como digamos el nivel más pequeño del territorio hasta la zona, como hay muchas asambleas de los pueblos donde deciden, digamos, o buscan como unas decisiones colectivas para administrar su zona, y esa administración pues termina con gobierno autónomo. Pero es como gobierno autónomo, es como una junta de representantes que vienen de diferentes asambleas, y ahí como que pues administran, digamos, la zona. Y más asuntos políticos. Y en
propuesta emancipatoria de autogobierno, de autogestión, de ejercicio propio con su propio ejército y de la seguridad y la justicia, han jugado un papel fundamental las mujeres. Si algo se conoce, de lo mucho que se conoce, el emblema que hay en esta zona, en este epicentro de Medio Oriente, es el papel de las mujeres del Kurdistán en esta lucha emancipatoria. Cuéntanos más sobre esto, por favor. Sí, pues sí, así como fuimos, como dije, ya como el movimiento de mujeres de Kurdistán se fue armado en 92, pero se fue conocido, digamos, desde la revolución de Rojava, entonces digamos que lleva muchos años, y en Rojava que se fue como, digamos, presentado como con una manera un poco superficial, es decir, sobre solo como guerreras mujeres kurdas, como así con armas, pero realmente la lucha no es solo eso, o la organización no es solo como de autodefensa. Autodefensa es muy esencial, ¿no? Porque estamos en una zona de guerra y donde es también una guerra contra mujeres como en todo el mundo, ¿no? Como, digamos, a través de la construcción patriarcal. Entonces ahí, digamos, como de las mujeres que sí están como tienen un ejército de mujeres, o como en las comunas toman como papel hacer como una autodefensa de mujeres, pero al mismo tiempo el movimiento de mujeres del Kurdistán se organiza como un congreso de las mujeres y ese congreso de mujeres como hoy en día, yo así como que estoy llamando en mi libro, realmente es primera vez como que las mujeres están haciendo como una autonomía total, es decir, como una autonomía de mujeres, una autonomía femenina, donde las mujeres ejerzan justicia, ejercen como autodefensa, como economía, como educación, en todos los sectores de la vida, pues hacen como para mujeres y las mujeres para la sociedad. Entonces, así digamos como es un congreso de mujeres que tiene varias dimensiones de la organización y ahí como busca como crear una autonomía para las mujeres. Y también busca que toda la autonomía de los pueblos del Kurdistán o confederalismo democrático que sea a favor de las mujeres. Es decir, que las mujeres no quedan oprimidos bajo de la autonomía. Por eso nosotros llamamos, por ejemplo, autonomía democrática, ¿no? No, porque no creamos que todas las autonomías son democráticas, ¿no? En ese sentido, si siguen como las mujeres oprimidas. Entonces, de ahí como, digamos, a esa lucha de mujeres, como vienen armarse en 92 como una lucha separada, es decir, como que empieza a ver el conflicto de género en lucha, y ahí como que las mujeres empiezan a discutir pues esa lucha por la liberación nacional o por socialismo que estamos llevando, pero esto sigue oprimiendo a las mujeres y las mujeres necesitan armar su lucha. Entonces, primeras brigadas militares como de las guerrilleras que hacen en las montañas, y después de un poco tiempo, pues las mujeres empiezan a organizarse en las ciudades también de una forma separada, y eso como que nosotros discutimos a través de la teoría de ruptura. La teoría de ruptura es decir, romper con todas las como relaciones patriarcales de familia, de los hombres, el amor, lo que sea, pero como primero romper con esas y salir fuera y decir, como mirarnos en un sentido más pura o como con una mirada más femenina y encontrar nuestra fuerza femenina. Y de ahí como que cuando en 96, y eso cuando ya las mujeres logran eso, vuelven a la organización con una discusión de la ideología de liberación de las mujeres, que hoy en día que estamos discutiendo bajo del concepto de ginology, como que pues tal vez no nos daría mucho tiempo hablar sobre ginology, pero hablaremos otro tiempo, pero el ginology nosotros llamamos como fe, como corazón del confederalismo democrático, donde ordena todo el confederalismo y toda la lucha a través de una lucha antipatriarcal. Es decir, si no sea como una lucha antipatriarcal, pues no será como pues una lucha para la emancipación, así como que estamos más o menos diciendo. Y esa, digamos, como toda esa organización de mujeres tiene una forma como propia, es decir, como movimiento de mujeres, pero al mismo tiempo participamos como 50%
de todas las espacios mixtos. Es decir, como de donde están las comunas, asambleas, municipios, en todas las organizaciones, ahí como hay 50% de las mujeres, y al mismo tiempo las mujeres arman su organización y su autonomía propia con sus decisiones y vuelven a dar a esa fuerza femenina a esos espacios mixtos. Así y aparte de que ya tenemos el compromiso de seguir haciendo otro programa sobre la genealogy, ¿no? Ya quedamos, es un compromiso que hacemos. En tu libro hay una idea, un debate central sobre la economía anticapitalista, esto que es la reproducción material, ¿no? de la vida y de la alternativa. ¿Qué encuentras tú en tu trabajo, en tu investigación y militancia? ¿Cómo se da esta economía anticapitalista, que es, diríamos, la base del proyecto emancipatorio, por un lado, ¿no? Yo llamé como economía anticapitalista, pero en Kurdistán llaman economía comunal o economía social, ¿no? Entonces, como se puede encontrar con diferentes conceptos. De hecho, en el libro como hago un resumen de esas discusiones, pero es como que yo me enfoqué mucho a esa organización porque a lo largo de toda mi militancia estoy trabajando por el Comité de Economía del Kurdistán, entonces ahí como que donde estamos haciendo esa discusión y donde estamos tratando de comunalizar, digamos, a nuestra economía, sobre todo como para crear como una economía sustentable para la sociedad y para las mujeres. Bueno, en Kurdistán, justamente tal vez la pregunta que estabas preguntando sobre esas como imperialismos, como de todo, como de las políticas de Estado-Nación, pues en Kurdistán es muy difícil a ese asunto de la producción material, porque uno como, por ejemplo, está desvalorizada el trabajo, allá está prohibido como en muchas zonas como hacer agricultura, o como que están todos explotados, todos los recursos por estados, naciones, a llevar como materia prima en otras zonas. Entonces, Kurdistán realmente queda como con una economía destruido y desorganizada. Entonces, nuestra discusión, como a través de economía comunal anticapitalista, pues uno pues ya como poner como decisión para administrar nuestras, como quedar con recursos de la zona, no es como, digo, con el petróleo, esas cosas, más bien como como la comida, la alimentación, como producir. Es decir, por ejemplo, en la zona de Rojava, hoy donde ejercen la autonomía, antes como era prohibido como plantar un árbol de alguna fruta, ¿no? El Estado hasta había prohibido eso para que gente no come la fruta y que el Estado vende en mercados tal vez, ¿no? A través de algunas empresas. O como solo se producían trigo industrial y ese trigo como dejaban un poco para el pan y lo que más llevaban a otros lugares. Y los kurdos estaban obligados a trabajar en esas tierras del Estado. Entonces, por eso como la lucha por la autonomía es una lucha por también la economía y armar como una economía comunal. Y economía comunal creo que es como que yo más bien como centro mucho que nosotros decimos como las mujeres, como si quedamos sin economía, pero en sentido de no que estamos solo invisibles, más bien no tenemos ningún derecho de decidir sobre la producción, sobre nuestras necesidades, sobre nuestro consumo, o como nuestras necesidades están configuradas por las políticas estatales y de capitalistas. Entonces, por eso estamos haciendo como un trabajo que las mujeres pueden volver a ser como decisión de la economía, y esa economía en ese sentido puede ser una economía natural, ecológica, y también como de usar como uso de el valor de uso como poner en el centro de economía y las necesidades colectivas. Es decir, como nosotros a veces hacemos como en nuestro trabajo de comité, nosotros hacemos como un tabla de cuáles nuestras necesidades como colectivas, cuáles son individuales. Realmente no tenemos mucha individual, tenemos mucha colectiva, y por eso como la economía debe estar colectivizada, a través de como colectivizar nuestra tierra, no como de hacer como una
Sí, es como estamos contra de como propiedad privada, pero tampoco estamos contra de propiedad que será como solo del Estado, más bien que los pueblos usan a esas como digamos las tierras, ¿no? Y ahí como también hagan como un trabajo colectivo que en Kurdistán a lo largo de toda la historia de milenaria, que tienen como formas de trabajo colectivo, que donde hace como que el pueblo se puede sobrevivir, entonces como apoyar a esos trabajos colectivos para que sean más presentes, no que sea presente el trabajo salario, ¿no? Y otra cosa creo que es importante, nosotros no creamos que todo se puede colectivizar, pero todo se puede organizar. Entonces es como de economía anticapitalista busca también a organizar las economías que no son capitalistas, ¿no? Decir, nosotros entendemos como el capital monopolio, es decir, capitalistas monopolios, y abajo como que hay muchísima producción que está subsumido por ese monopolio, pero como si vamos a organizar a esas producciones de trabajadores de calle, de producciones pequeños, entonces ahí como podemos convertir a una fuerza oposición contra esos monopolios y del capitalismo. Más o menos algo así creo que puedo resumir. No, estupendo, estupendo. Muchas preguntas se quedan por acá, muchas reflexiones que seguir charlando. El tiempo se nos ha acabado. ¿Dónde conseguimos tu libro? Pues este libro como que primera edición fue publicado por la cátedra, entonces no está en venta, ¿no? Yo tengo unos ejemplares que pues, regalo a gente, entonces algunos quieren regalar, como quieren regalo, pues lo puedo hacerlo. Y otra como que versión electrónica está abierto, está en la página de cátedra de Jorge Alonso, está en la página de Rebelión y de Kurdistán América Latina, se pueden descargar desde allá como libremente. Y en la página la segunda edición que va a salir pronto en enero y esa va a estar en venta en México en diferentes librerías. Cuando salga también hacemos una presentación física para seguir charlando con quienes se interesen en estos temas, ¿te parece? Sí, sería genial. Muchísimas gracias. Bueno, pues Kurdistán América Latina, nos dijiste la página, ¿verdad? Para seguirse informando de las actividades, redes de solidaridad que puedan tener por ahí ustedes. Sí, desde Kurdistán Latinoamérica estamos haciendo como un gran trabajo realmente desde 4 o 5 años. Estamos traduciendo todos los materiales, todas las noticias diarias, casi, tal vez en diario no podemos, pero en 2 días estamos traduciendo y desde allá como que pueden conseguir más información, más libros, películas, documentales sobre Kurdistán y bueno, pueden seguir la página que también estamos explorando también para conectar con otras luchas. Muchísimas gracias, Cice, por estar con nosotros. Bienvenida siempre a La Comuna. Muchas gracias a todos que nos siguieron desde las redes sociales, en YouTube. No se pierdan el próximo programa de La Comuna, que será nuestro programa número 10, cierre de temporada, y estaremos anunciando también las novedades que hay hacia el siguiente año. Gracias a Cice de nuevo, un gusto platicar contigo. Igual, el gusto es mío. Muchísimas gracias.